el tema del tuit que hoy envió el presidente cuando dice que aquí vamos a acabar pues con los contratos de prestación de servicios. Yo quiero que hablemos un poco de eso porque aquí hay que diferenciar lo que significan los contratos de prestación de servicios, que son fórmulas de orden civil por las cuales se ha pervertido la relación laboral en Colombia y en el Estado son muy comunes. Por ejemplo, en todo el sector salud se hablan de órdenes de prestación de servicios. Y hoy la contratación en Colombia, en las entidades públicas, ha roto precisamente las relaciones laborales. Nosotros tuvimos ese problema incluso durante la administración Barriga. Realmente nunca habíamos tenido tantos contratos de prestación de servicios como los que se dieron durante la administración Barriga y sobre todo sobre actividades que nosotros podemos desarrollar y que tenemos dentro de la propia entidad. Y eso ha sido muy grave, porque estos contratos de prestación de servicios son contratos de 20, 25, 30 millones en muchos casos para venir a desarrollar las actividades que nosotros tenemos que hacer. Y eso, en otras entidades, pues no tienen, no, digamos que no tienen esos ingresos tan altos, son menores, pero se han convertido en la forma con la cual se contrata a todo el mundo. Entonces ya no hay trabajadores, sino contratistas. Entonces, eso indudablemente que es una lucha que hemos desarrollado dentro del movimiento sindical, que lo tenemos incluso planteado en los acuerdos nacionales, y por eso yo creo que a solicitud en el empalme fue que nuevamente se le dio vigencia a un decreto que había sido emitido en el contexto de la negociación colectiva, eh, con el cual se busca la transformación de esos contratos de prestación de servicio precisamente en relaciones, en el caso del Estado, en relaciones legales y reglamentarias. Entonces, esto lo digo para que tengamos claro ese tema, porque la planta temporal es una relación legal y reglamentaria y no son contratos de prestación de servicios. La planta provisional son relaciones legales y reglamentarias, no son contratos de prestación de servicios. Entonces, tengamos eso claro, porque aquí hay personas pues que no entienden o no quieren entender y entonces buscan confundir a los trabajadores y tratar de decir que las plantas temporales o que las plantas de provisionalidad son como las equiparan a contratos de prestación de servicios. No, señores, compañeros, tengamos claro, son muy distintos. Cuando nosotros estamos defendiendo una planta temporal, lo que estamos diciendo es que se va a crear una planta de personal de 1.000 personas para ampliar el espectro del trabajo dentro de la entidad, que nos permitirá desarrollar unos encargos y que nos permitirá recuperar a los 331 compañeros que perdieron su trabajo, pero también que nos permitirá avanzar en el fortalecimiento de personal de la DIAN, y tenemos acordado que esa planta temporal para el año 2023 se convertirá en una planta definitiva. Entonces ahí estamos hablando de otras condiciones. Cuando hablamos del personal provisional, estamos hablando de un personal en estado de precariedad en la medida en que no, digamos, no ha superado el concurso, pero no estamos hablando de órdenes de prestación de servicios. Entonces, esto quiero dejarlo muy claro y creo que debemos entenderlo nosotros, porque si no, mañana nos vienen a echar cuentos por todo lado y nos vienen a decir otras cosas y vienen a enredar esta situación, pues porque una cosa son las relaciones legales y reglamentarias, como las que tenemos nosotros en nuestra planta de carrera o en nuestra planta provisional o la que vendría en la planta laboral, que hacen parte del orden legal y reglamentario, y otra cosa muy distinta son los contratos de prestación de servicios. Ese es el comentario que quería hacer. Y bueno, creo que Oscar quiere agregar algo, entonces le doy la palabra. Tal vez el tuit del presidente se presta porque lo voy a leer. He dado la orden en, con- he dado la orden en Consejo de Ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas que existen en las entidades públicas y de eliminar todo gasto suntuario o superfluo. Ese es el tuit. No coloca prestación de servicios ni discrimina, simplemente dice desmantelar
todas las nóminas paralelas que existen en las entidades públicas. Así lo establece, pues así está en el tuit, ¿no? No menciona más, no discrimina, simplemente por eso se presta como error, ¿no? Pues es que realmente las nóminas paralelas son eso, los contratos de prestación de servicios, porque lo demás no es nómina paralela. Lo demás es que las entidades tienen que hacer concursos, ¿sí? Entonces, eso ya es cosa distinta, que es donde estamos planteando precisamente nosotros unos mecanismos para que el concurso sea algo gradual, que les den a las personas mínimo 4 oportunidades, que de acuerdo a nuestra legislación esas 4 oportunidades implicarían 6 concursos para poder avanzar. Por eso hacemos las capacitaciones, por eso estamos estudiando permanentemente para superar el concurso, ¿sí? Pero las plantas paralelas son eso, son plantas, digamos, hay ministerios donde prácticamente casi todo el mundo, la gran mayoría está por esas órdenes de prestación de servicio, hay entidades. Nosotros logramos avanzar por el método de la negociación colectiva en algunas entidades y con algunos cargos, ¿sí? Pero eso no, todavía eso está muy grande. Entonces yo creo que hay que entender esas plantas paralelas en ese sentido. Lo demás no es paralelo porque hace parte de la estructura. Entonces creo que ahí no hay que confundirnos, ¿sí? O decir que la planta temporal es una planta paralela. No, eso no es planta paralela porque resulta que nosotros tenemos eso reglamentado dentro de la ley 909, que es una ley de carrera administrativa, que establece como una de las opciones la planta temporal, ¿sí? Lo que sucede es que la planta temporal eh, se volvería un problema si, eh, digamos, si duramos 10 años con plantas temporales. Ese es el problema. Por eso se habla de temporalidad, por un tiempo determinado. Aquí la planta temporal más grande, más larga que tuvimos fue una planta que decía que que se mantendría la planta temporal hasta que hasta que tuviéramos los empleos suficientes. Esa era una justificación correcta, porque decía que hasta el momento en que la DIAN tuviera los empleos correspondientes tendría derecho a la planta temporal. ¿Sí? Eso, digamos, era una temporalidad sujeta a que la DIAN tuviera los empleos suficientes, pero no es paralela, no es paralela, porque hace parte de la estructura misma de la entidad, ¿sí? Entonces creo que esa aclaración es importante porque entonces ya todo el mundo está preocupado, ¿sí? Así no es, ¿sí? Otra cosa ya son los concursos, como bien lo planteó Villabona, ¿sí? Y en eso, pues precisamente nosotros hacemos la formación permanente en ese sentido. Lo que nosotros estamos diciéndole, y está en el documento, es que se definan unas reglas, reglas generales e impersonales, en el caso de la convocatoria, y no a dedo como lo hizo la señora Barriga, ¿sí? Sino que se definan unas reglas que nos permita saber, pues cada quien saber a qué atenerse, que además de eso se den varias oportunidades, pues para que la gente, pues, pues tenga Oye, la posibilidad de concursar. y Tulio, sí lo aclara la función pública en el concepto 160931 del 2015, donde dice que son las nóminas paralelas, que son contratos de prestación de servicios los que celebran con entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Eso está ahí la Perfecto. definición de. Sí, claro. Esa aclaración de la función pública, pues está en consonancia con lo que planteamos los que conocemos el tema. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Por ahí había visto que Jorge Mario tenía la mano levantada. Bueno, Yo lo que quería decir, Tulio, es que hay que tener cuidado porque el término nómina es muy técnico, o sea, no necesariamente se concatena con una planta, sino es una nómina. Entonces, una nómina es un recibo de que una empresa ha cumplido con su función de pagar. Pero entonces, yo he visto que en la ley 909 la provisionalidad no es una planta paralela. Eh, Algunos contratos de prestación de servicio están definidos ahí por sus características, no son plantas paralelas. Las plantas paralelas son un concepto un poquito más complicado de entender y de explicar, pero sí se refiere básicamente a esos contratos como los que tiene alguna gente en la escuela y en la DIAN, que pudiendo y habiendo recursos en la planta de inversión, se contratan y se
y se van paralelas, se hacen pagos paralelos a los que se supone que el Estado ya estableció por esa nómina legal y reglamentaria, y se contratan personas con prestación de servicios para hacer funciones que ya están establecidos en la ley y que ya están en el presupuesto. Sin embargo, hay contratos de prestación de servicios como lo que usted describía, que hay en la DIAN, en la escuela, en los despachos de los subdirectores, etcétera. Las nóminas paralelas no necesariamente son todas las plantas paralelas, o temporales, perdón. Así es. Sí, es que, porque eso se va a prestar a confusiones, porque ya por ahí hemos escuchado unos comentarios que no son exactos, ¿sí? Que no son exactos y entonces, menos mal, Oscar leyó el concepto de la función pública, que me parece que es un concepto de autoridad, digamos, que nos ayuda a fortalecer el planteamiento que estamos haciendo y también que nos ayuda a darle tranquilidad a los compañeros y las compañeras, porque pues eso lo que crea son temores, ¿sí? Jorge Mario. Jorge Mario. Sí, ya. Lo que quería decir un comentario era con respecto a eso de las plantas, sí, o digamos, ahí yo entiendo lo de la confusión que genera y todo, y claro, lo que pasa es que en la práctica, cuando uno ve diferentes entidades del Estado, digamos, yo pienso que es que esas nóminas paralelas corresponden a esos contratos donde se pagan es como favores y son corbatas. Y hablemos de esos, digamos, con gente que muchas veces tiene un contrato y ni siquiera va a trabajar. Yo, por ejemplo, el que trabajaba anteriormente en el DANE, por ejemplo, ahí tienen que revisarlo con mucho cuidado porque el DANE, por ejemplo, es una entidad que tiene muchos empleados, digamos, flotantes. Y lo es por el tema de las investigaciones. Pues porque como no son constantes, entonces maneja grandes volúmenes de contratos de prestación de servicio. Yo no sé, por ejemplo, ahí, en caso del nuevo director del DANE, cómo ir a manejar eso, pues porque, digamos, la planta del DANE como tal es muy pequeña y la gran mayoría son contratistas porque van y vienen en esas investigaciones, pero es que a esa gente le hacen de acuerdo muchas veces a lo que dura la investigación, 3, 6, un año, y entonces el resto está fuera. Pero sí, lo que pasa es que el contrato de prestación de servicios se ha utilizado para pagar favores políticos. En el DANE lo hacían mucho, se hizo durante el censo poblacional que hubo cuando Ernesto Rojas fue el director, ahí pasó eso. Mucha gente entró a cobrar sueldos muy altos y prácticamente no hacían nada. Y eso sí eran contratos de prestación de servicios, pero eran sueldos muy altos. La persona que le pagan su salario normal y que le toca, mejor dicho, le queda casi que el mínimo o un poco más, eso no son nóminas paralelas, porque generalmente no se están pagando favores, sino gente que realmente está trabajando. Entonces, digamos, ahí tiene que hacer una mirada como muy diferencial, porque son casos distintos. Eso es lo que quería decir. Gracias. No. Entonces yo creo que con este comentario, teniendo en cuenta que son las 4:53, que no hay nadie más con la mano levantada, les cuento que ayer, o sea, ya tenemos ahí la resolución de posesión del nuevo director, con fecha de ayer. Pues ya tenemos nuevo director en la DIAN. Aquí pues dice Ministerio de Hacienda, decreto número 1677 del 10 de agosto, Presidencia de la República, nombramiento, Luis Carlos Reyes, identificado con tal, como nuevo director de la DIAN. Eso es lo que quería, pues para terminar, entonces le damos la bienvenida al nuevo director.